porque yo les voy contando, les voy leyendo el acento que hay allí en las cosas, cosas de ese estilo. Entonces, talleres 2 es de funciones de alto orden. Hoy ya no tratamos de funciones de alto orden, hoy hablamos de datos y no sé qué. ¿Cuándo hablamos de funciones de alto orden? La clase pasada. ¿Qué eran funciones de alto orden? Funciones que se recibían como parámetro, se devolvían como resultado de un cálculo o se usaban de forma anónima. Eso eran funciones de alto orden. Entonces, este taller busca explotar eso, funciones de alto orden. Entonces, el ejercicio de programación es el ejercicio de simular un sumador de n dígitos a partir de compuertas lógicas sencillas. Aquí, si antes, en el currículo de antes, ustedes veían algo de compuertas lógicas y eso, ¿ahora todavía lo ven? ¿En alguna parte? ¿Ven algún curso de electrónica o alguna cosa así? ¿No ven nada de nada de nada? Bueno, entonces yo les voy a contar cositas que ustedes, que son sencillas. Realmente, ¿de qué está hecho un computador? Un computador hecho de unos componentes. Esos componentes que hay dentro del computador se llaman chips. De hecho, ustedes sí conocen chips, porque las tarjetas de crédito, las tarjetas, todas tienen un chipcito. Y ese chip es una tarjeta electrónica que está hilada con hilitos ahí y que hace cosas. De hecho, el computador no es más que electrónica también. Entonces, conocen las tarjetas de los computadores por dentro, ¿cierto? Han visto tarjetas por dentro. Entonces, pues una tarjeta es un chip hiper recontra complejo, ¿cierto? Los chips más sencillitos son unos chips que hacen funciones muy sencillas, como por ejemplo calcular el O lógico o calcular el I lógico o esas cosas. De hecho, un chip normalmente tiene esta pinta y estos palitos que están aquí son cables. Entonces, en mi época, cuando yo aprendía algo de programación y electrónica, esas cosas, nos daban unas tarjeticas donde uno ponía chips, le ponía cables y iba armando algo que hacía algo más complejo con los cables y los chips. Entonces, los chips más sencillos son uno, que es este que estoy señalando aquí, este, que se llama el chip que recibe un dato y lo niega. Los datos aquí son ceros y unos, pero los datos en electrónica son cables, y son cables por los que va una corriente de entre 0 voltios y 5 voltios. Cuando la corriente es de 5 voltios, para él es como si fuera un 1, y cuando la corriente es de 0 voltios es como si fuera un 0. Así se representan los chips en la vida, los bits en la vida real. Los bits en la vida real son corrientes, o de 0 voltios o de 5 voltios. ¿Cierto? O sea, realmente lo que hay aquí es, lo que pasa es que encima de la electrónica hay ya muchas capas abstractas de lógica pero digamos lo que hay debajo es electrónica. Y la electrónica no es más que, se llama electrónica como diminutivo de eléctrica, porque trabaja con voltajes muy, muy pequeñitos, ceros y cinco. Mientras que los otros trabajan con voltajes inmensos, ¿sabes? Y el voltaje cero es un bit cero, y el voltaje 5 es un bit de 1. Entonces, ellos hacían unos aparaticos, y los aparaticos tenían una entrada, un cable, y la salida era otro cable. Entonces yo cogía el aparatico, le metía un cable aquí, le metía un cable por el otro lado, y luego al cable le pasaba una corriente de 1, y entonces ese aparatico lo medía la salida y la corriente que venía era de 0. La corriente de 5 y la corriente de 0. Porque el cable por allá adentro se come esa corriente para volver un 1, 0. Así es que se hacen los negadores o los inversores. Hay otro aparatico que tenía 2 cables de entrada y 1 de salida, que era el AND. Entonces yo le ponía 2 cables a la entrada, 1 a la salida. Si los 2 cables venían en 5 voltios, yo medía la salida y venía en 5 voltios. O sea, 1 con 1 da 1. Pero si venía en 0 voltios y alguno venía en 0 voltios y el otro en 5 o los dos en 0, a la salida salía 0 voltios. Ese es el AND. ¿Sí? Ese es el AND lógico, que así era como lo implementan los electrónicos, como un aparatico que cogen las corrientes y si las dos son 5 voltios, sale 5 voltios, y si no, sale 0. Eso es lo que hace el aparatico por dentro. Ese es el chip AND. Y hay otro que es el OR, que lo que hace es, si alguna de las dos corrientes es de 5, sale una de 5, solo sale 0 si las dos son de 0. Ese es el OR lógico. Entonces, nosotros los informáticos hicimos abstracción de lo que hacían los electrónicos. Dijimos, pues supongamos que tengo un chip que si le entran 2 unos, sale un 1, y si le entra, entonces es el chip AND, y el otro es el chip OR, y el otro es el chip no sé qué.
y juguemos a que podemos jugar con los chips y a ponerlos y a juntarlos entre ellos y hacer cosas más complicadas. Entonces, ¿qué es lo más complicado que empezaron a hacer los electrónicos? Sumadores. Entonces, como los números se escriben con bits, finalmente un número son 8 bits o 16 bits o no sé qué, entonces lo que empezaron a hacer los electrónicos primero fue sumar 2 bits. Y entonces hagamos un circuito que sume bits. Entonces, ¿qué es un circuito que sume 2 bits? Pues que me entran 2 cablecitos donde vienen los bits, si son 0 o 1, y yo los pego a cosas aquí adentro para que al final salga la suma de esos 2 bits. Cosas así. Eso es lo que, así empezó la programación, así empezaron a programar los electrónicos. Sino que luego toda la programación se volvió ya, ya no es con aparatos, sino ya es lógica, ya es intangible, con lenguajes de programación. Pero por debajo están siempre estas cositas que son las que hacen las cosas básicas allá abajo, que es coger los ceros y los unos y volverlos otros ceros y otros unos. Y eso es lo que hace el computador por allá abajo. Todo es un cablerío por el que circulan corrientes y salen ceros y unos. O sea, salen corrientes de 5 y de 0 voltios. Eso es todo lo que hay por allá abajo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a simular que hagan cosas. Entonces, particularmente vamos a hacer algo que sume números de n dígitos, de n bits. Números de n bits con otro número de n bits y sale otro número. Entonces, queremos hacer unos circuitos eléctricos que sumen esos números. Y los vamos a hacer simulados, con lógica. ¿Listo? Bien. Entonces, los computadores están hechos a partir de circuitos lógicos, los circuitos se construyen a partir de componentes, desarmar componentes, y los componentes pueden ser sencillos o compuestos de componentes sencillos. En este ejercicio vamos a programar los componentes más sencillos, como son las compuertas lógicas. Hay 3 compuertas lógicas básicas: la compuerta NOT, la compuerta AND y la compuerta OR. Cada compuerta se puede ver como una caja negra que tiene unas entradas y una salida. A esas cajas negras se les denominan chips. Así se les denomina en electrónica. Gráficamente, estas compuertas tienen unos iconos que las representan así. A este triangulito con ese círculo al final se llama el inversor. A este dibujito se llama la compuerta AND y a este la compuerta OR. ¿Cierto? Los palitos que salen que entran y salen son cables que se conectan a las compuertas. ¿Listo? Cada una de las compuertas recibe unas señales de entrada, que son bits 0 o 1, y produce una señal de salida, la función lógica correspondiente. El inversor, si le entra 1, devuelve 0, si le entra 0, devuelve 1. El AND, si las dos son 1, devuelve 1, y si no, devuelve 0. Y el OR, si las dos son 1, devuelve 1, y si no, si las dos son 0, devuelve 0, y si no, devuelve 1. ¿Sí? No importa cómo está hecho eso por dentro, son como cajas negras. Entonces, tomando las entradas como bits, las salidas se pueden calcular como operaciones aritméticas sencillas. Por ejemplo, la compuerta NOT, si recibe una señal de entrada que es X, su salida es 1 menos X. Si recibe un 1, devuelve 1 menos 1 que es 0. Si recibe un 0, devuelve 1 menos 0 que es 1. O la compuerta AND, si recibe 2 señales XY, su salida entonces es X por Y. Fíjense. Si X es 1 y Y es 1, 1 por 1 da 1. Y si alguno de los dos es 0, 1 por 0 da 0. Y si los dos son 0, 0 por 0 da 0. O sea que la operación aritmética X por Y entre bits devuelve la operación lógica AND si uno es true y 0 es false. Y la operación 1 menos X devuelve la operación no X. Y la OR entonces es X más Y, casi que es X más Y, porque si X y Y son 1, 1 más 1 da 2. Y 2 no es un número, no es un bit. Un bit es 0 o 1. Entonces realmente da X más Y menos X por Y. Que es, si las dos son 1, eso da 1. Si alguna es 0, este X por Y da 0, entonces queda X más Y. O sea, si las dos son 0, da 0, y si hay una que es 0 y una es 1, eso también da 1. Entonces, esto da perfectamente lo que es. ¿De acuerdo? Bien. Con estas compuertas sencillas se pueden construir chips que corresponden a compuertas más complejas, a componentes más complejos. Un ejemplo es el semisumador. ¿Qué es un semisumador? Es un chip que recibe 2 señales, o sea, 2 bits, A, B, y devuelve 2 señales SC. O sea, cuando uno suma 2 bits, ¿qué puede dar? Si los 2 bits son 0, debe dar 0.
Si uno es 0 y uno es 1, debe dar 1. Pero si los dos son 1, ¿sigue dando? No. Cuando uno suma binario y suma dos unos, ¿qué da? 1. Dos unos no. Dos unos da 0, pero lleva 1, porque así es que uno suma. O sea, recuerden que cuando uno suma bits, voy a recordarles aquí, digamos que uno tiene que sumar el número 1, 1, 0 con el número 0, 1, 1. Digamos que los tiene que sumar como bits. ¿Pero tampoco han visto ningún curso? ¿Nunca han sumado bits? Ah, sí, sí. Ah, bueno, ¿en qué curso? ¿En qué curso? Pues en el colegio y en matemáticas discretas. Ah, bueno, listo. Entonces sumemos. 1 más 0 da 1. ¿Y llevo? No llevo. 1 más 1 da 0. Y llevo 1. Y 1 más 1, 1 más 0 da 0, pero más el 1 que llevaba, me da 0. Y llevo 1, que me falta por acá. Entonces, por eso sumar estos dos números da este. De hecho, este es el 2 más 4, este es el 6. Este es el 1 más 2, este es el 3. Este da el 9. ¿Sí? Entonces, así se suman los números, los bits. Entonces, ¿cuánto da sumar 1 y 1? 10. Da 0 y llevo 1. Por ¿Sí? eso. Digamos, como daría el 10, 0 y llevo 1. ¿Sí? El 1, 0, exacto, da el 1, 0. No 10, sino el 1, 0. Porque ese no es el número 10 decimal, ¿no? Entonces, pues, uno como 1 con 0. 0, realmente es 0 y llevo 1. Lo que uno lleva se llama el carry en inglés. El carry. Entonces, cuando uno tiene un semisumador, que es un chip que recibe 2 bits A y B, que los quiere sumar, pero la respuesta no cabe en un solo bit, porque a veces lleva algo. Si no llevara nunca, con un bit era suficiente, pero como a veces lleva, necesita 2 bits. Entonces, la salida es S, que es la suma. Entonces, los dos ceros da 0, el 0 y el 1 da 1, el 1 y el 0 da 1 en S, pero el 1 y el 1, eso da 0. Y en esos casos el carry vale 1, este es C. En los otros casos el carry es 0 porque no llevo nada. Entonces un semisumador me dice, si me entran 2 bits, ¿cuál es la salida y cuál es el carry? Por si tengo que llevar. Entonces un semisumador es un circuito como este dibujito que hay aquí. Recibe A y B y devuelve S y C. ¿Qué es S? Es lo que sumaría y C si llevo carry o no llevo carry. ¿Listo? Ahora, ese numerito se consigue combinando compuertas. Mire, si yo pongo aquí una compuerta AND, como esta que está aquí, una compuerta OR, como esta que está aquí, a lo que sale de esta se lo meto en un inversor, como este que está aquí, y a lo que sale de esta con esta se lo meto a otro AND, eso me construye S. Y la salida de este de aquí me construye S. Y hagamos el ejemplo. Por ejemplo, hagamos que aquí entraba un 1 y aquí entraba un 1. Entonces, este es un OR. ¿Qué sale por aquí? 1. Un 1, muy bien. Este es un AND. ¿Qué sale por aquí? 1. Un 1. Este entra a este inversor. ¿Qué sale por aquí? 0. 0. Este 1 y este 0 entran aquí. ¿Qué sale por aquí? 0. 0. Y por aquí sale este mismo que venía por aquí. 1 y 1 da 0 y llevo 1. Y háganlo con los otros y le funciona. Quiere decir que uno puede construir con esas maquinitas sumadores. Eso fue lo que hicieron los electrónicos aquí. Lo que pasa es que al final esto tiene miles de cosas más complejas, pero eso fue lo que hicieron los electrónicos. Así fue que empezó la informática, mejor dicho, haciendo electrónica. Sino que después la cosa fue abstrayendo, y esas cosas eran grandes, después fueron chiquiticas, y fueron haciendo lo mismo más chiquitico, y por eso pudieron hacer mini computadores. Por eso los computadores al principio eran grandísimos, porque las cosas no cabían en una cosa de estas. Válvulas, exacto, o sea, hacían cosas, usaban mecanismos físicos para abstraer esta lógica. Eso es lo que ellos hacían. Eran analógicos, exactamente.
Bueno, muy bien, me gusta que vayan entendiendo. Me gusta que los talleres los lleven ese, porque en los talleres uno se va a aprender cositas, no solamente puede, y además son cosas del pasado, ¿no? Pues para ustedes están en el pasado, pero para mí no fueron pasado, para mí me tocó armar de esas cosas. ¿No afecta el B al A? No, el B, no, sí, pues el B entra aquí y también entra aquí. Entonces, por eso, cuando esto era 1 y 1, aquí entraban un 1 y un 1 y salía un 1. O sea, este A va hasta acá, este B viene acá, pero también deriva aquí. ¿Sí? Igual que este que sale de aquí, viene aquí, pero también deriva aquí. Ah, el de arriba, el A también entra aquí abajo, sí, señor, también. Sí. Pero digamos, así se construía, así se construyen los chips. Entonces, como caja negra, sin saber usted cómo está hecho eso adentro, si a usted le dicen que esto es un semisumador, usted ya sabe que si le entran dos 1, aquí le sale un 0 y un 1, y que si le entra un 1 y un 0, aquí le entran un 1 y un 0, y si le entran dos ceros, aquí le salen dos ceros. No importa cómo esté hecho eso adentro, usted ya lo puede usar como una caja negra que hace eso. ¿Vamos? Bien. Entonces sigamos. Aquí dice que el 0 y el 0 da 0, 0. Bueno, aquí dice cómo funciona. Otro ejemplo estamos hablando de chips más complejos, ¿no? Entonces, ese es un semisumador. ¿Por qué un semisumador? ¿Por qué se llama semisumador? Yo no me acuerdo por qué se llama semisumador, pero pues se llama semisumador. Un half adder se llama. Porque ahorita vamos a ver el completo. Vamos a ver el completo. Otro ejemplo es el sumador completo, que es un chip que recibe 2 bits A y B, y una señal de acarreo, o sea, lo que llevo, se llama SEIN, entonces pues es completo, porque ese sí recibe lo que llevo. Y devuelve dos señales, sum y cout, donde sum corresponde a la suma de los dos dígitos binarios, teniendo en cuenta el acarreo, y cout corresponde al nuevo acarreo. ¿Cierto? Su funcionamiento se especifica en la siguiente tabla. Entonces, este es un chip que tiene 3 entradas AB y un carry, y a la salida da un suma y un carry de salida. Entonces, ese se hace con 2 half adder y un OR. Y funciona como dice aquí. Si me entran dos ceros y no hay carry de entrada, pues la salida da un 0 y 0. Si me entra 0, 0 y 1, entonces a la salida tiene que haber un 1, porque 0 más 0 más 1 da 1, pero no hay carry. Si es 0, 1, 0, igual da 1 y no hay carry. Si es 0, 1, 1, me debe dar la suma 1 más 1 me da 0, pero me llevo un carry. La suma de estos tres me da 1 y no llevo carry. La suma de estos tres me da 0 y llevo un carry. La suma de estos tres me da 0 y llevo un carry. La suma de estos tres me da 1 y llevo 1. Y este es un sumador completo. ¿Por qué completo? Porque recibe este cosito de la entrada. La primera vez que yo voy a sumar algo, por ahí no vendrá nada, vendrá un 0. Pero como yo voy a construir varios, voy a usar varios de estos, bueno, eso es lo que sigue ahorita. Se pueden usar n sumadores completos, o sea, n de estos, como cajas negras, para construir, ¿no? Como cajas negras. Mira, le entran dos y este de aquí, y le sale este y este de aquí. O sea, el A, B, C, el A y el B son estos dos, en este dibujito que hay aquí. El SEIN es este de aquí, y el zoom y el set out son estos de acá. ¿Listo? Visto como una cajita negra a la que le conecto cables. Entonces yo puedo usar n de esos para construir un nuevo chip que sume números binarios de n dígitos, así como los que le puse aquí al principio, de 3 dígitos. Entonces, ¿qué voy a hacer para sumar esos n dígitos? ¿Qué pasó con la figura? No, la figura se me desapareció de ahí. No, espérense, yo la tengo que tener, porque si no... Este es el taller. Dos. Mira. Ah, ahí sí está la cajita.
Sí, a decir. Entonces, miren cómo hace uno un sumador de n dígitos. Entonces, este es de 3, este es de 3 dígitos. Entonces, no, de 4, este es de 4 dígitos. Entonces, por cada dígito hace un full adder, o sea, uno de estos. Por el segundo dígito, por cada dígito, sí, que va a tener que sumar, ¿cierto? Y entonces, al primero conecta el primer dígito del uno y el primer dígito del otro. Y aquí un carry de entrada que generalmente es 0, porque al principio no llevo nada. Este me devuelve un carry de salida y me da una suma de salida. A este le entran los otros dos dígitos del número, los dos números que voy a sumar, y el carry del anterior, y me devuelve una suma y un carry de salida con los dos dígitos siguientes, y el carry que entra, una suma y un carry de salida con los dos dígitos siguientes, uno que entra, una suma y un carry de salida. ¿Listo? Y ahí sumo dígitos con componentes. Bien, el objetivo de este taller es volverse competentes en desarrollar funciones de alto orden. Vamos a usarlas para representar los chips, porque los chips finalmente son funciones que reciben dos cosas y devuelven otra cosa. Son funciones que hacen cosas. Entonces vamos a presentar los chips y construir las compuertas sencillas mencionadas primero, y luego semisumadores, y luego sumadores completos, y luego ensamblar un sumador de n dígitos binarios, y a este último lo llamaremos el sumador n. Entonces comenzaremos por representar cada chip como un... Entonces ahora sí empezamos a programar. Ya que entendimos lo que queremos hacer, ahora vamos a empezar a programar. Entonces, cada chip es un valor de este tipo. O sea, vamos a decir que chip es algo de este tipo. Una función que recibe una lista de enteros y devuelve una lista de enteros. Eso es un chip. Algo que recibe una lista de enteros que entra y devuelve una lista de enteros que sale. ¿Cierto? En el caso de los chips binarios, recibe una lista de 2 enteros y devuelve una lista de 1. Pero en el caso del sumador que devuelve dos cosas, recibe una lista de 2 y devuelve una lista de 2. O en el caso del sumador completo de n, recibe dos listas de n bits y devuelve una lista de n bits, de n más 1 bits, porque el último bit, el último carry también lo devuelve. Y así se va a ver. O sea que todo lo que hacemos ahí son chips. Y el tipo función lista de enteros que recibe lista de enteros y devuelve lista de enteros me va a servir para representar lo que es un chip, lógicamente. ¿Listo? Note que las compuertas lógicas AND y OR se pueden ver como un chip, que raya lo que está diciendo, que recibe la lista de entrada de 2 bits y devuelve una lista de salida con un solo bit. Por su lado, la compuerta lógica NOT se puede ver como un chip que recibe una lista de entrada de 1 bit y devuelve una lista de salida de 1 bit. El semisumador se puede ver como un chip que recibe una lista de entrada de 2 bits y devuelve una lista de salida con 2 bits. El sumador completo se puede ver como un chip que recibe una lista de entrada de 3 bits y devuelve una lista de salida con 2 bits. Y por último, el sumador n se puede ver como un chip que recibe una lista de entrada de 2 n bits, los n bits de un número binario y los n bits del otro número binario, y devuelve una lista de salida con n más 1 bits correspondiente al acarreo final y los resultados de las sumas de los bits en el orden correspondiente. Restricción sobre el uso de métodos de listas. Hay 4 métodos que se proveen en lista in que pueden ser útiles para este ejercicio. L.head, L.tail, que ya los usaron, L.takeN y L.dropN, que no los han usado, y que esos dos devuelven los primeros n elementos de una lista o devuelven los últimos n elementos de una lista. Son los únicos métodos permitidos para usar no van a usar otros métodos de listas. De hecho, el objetivo no es volverse duchos en listas. Con estos 4 métodos pueden resolver el problema. El objetivo es volverse duchos en funciones de alto orden, no en listas. Entonces, con estos 4 métodos de listas tienen suficiente para poder hacer lo que necesitan. Si alguien quiere usar algún otro por alguna razón, tendrá que consultar conmigo y yo le digo si sí o si no. ¿Sí? Pero el objetivo no es que se vuelvan duchos en listas, ni que vayan a escala a buscar las listas, cuántos métodos hay, a ver si hay un método que se parece a un sumador. No. El objetivo es que hagan los sumadores y los chips. Con recurrencia, claro, con recurrencia. No tienen otra manera de hacer iteraciones y cosas, sino con recurrencia. O sea, ya recursión ya viene embebido, de aquí en adelante todo es recursivo.
Ahora vamos a hacer un énfasis en alto orden. Y así vamos a ir creciendo en cosas, hasta que al final vamos a hacer un proyecto con todo lo que vimos en el curso. Bien. Entonces, pero entonces yo los guío, no los suelto, haga eso, mira a ver cómo lo hacen, yo los voy guiando. Entonces, primero, creando compuertas sencillas, creando compuertas unarias. Implemente una función que se llama crear chip unario, que dada una función unaria de tipo int flecha int, devuelva un chip correspondiente a procesar el único bit de la lista de entrada, como lo indica la función unaria de entrada. Entonces, crear chip unario recibe una función de enteros en enteros y devuelve un chip. Entonces, ¿qué función puede recibir crear chip unario? Crear chip unario puede recibir esta función. La función que dado x devuelve 1 menos x. ¿Y qué devuelve? Devuelve un chip, o sea, algo de tipo lista de enteros en lista de enteros, que cuando le entra un bit, una lista de enteros en lista de enteros, que cuando el elemento que hay ahí es un 1, devuelve el 0, y cuando hay un 0 devuelve el 1. Entonces, si entra, aquí va a haber ejemplos, Entonces, por ejemplo, voy a hacer algo así como esto. Voy a hacer chip not, esta es crear chip unario, ¿no? Entonces, chip not recibe, coge crear chip unario y le manda esta función. Y entonces ahora, si yo uso chip not y le mando la lista de 1, él me va a devolver la lista que tiene 0. Y si yo uso chip not y le mando la lista que tiene 0, él me va a devolver la lista que tiene 1. Porque está haciendo la negación, el inversor. ¿Sí? Pero fíjense que un chip es una función, porque después yo el chip lo puedo aplicar en los cables que le entro. Entonces le entro un cable con un 1 y me vuelve un cable con un 0. ¿Listo? Creando compuertas binarias, implemente la función crear chip binario, que dada una función binaria de tipo int flecha int, devuelva un chip correspondiente a procesar el único bit de la lista de entrada, como lo indica la función binaria de entrada. Entonces, crear chip binario va a devolver un chip. Ustedes tienen que hacer el código para devolver un chip, o sea, para devolver una función. Por eso se llama funciones de alto orden. ¿Y para qué sirve? Lo vamos a usar así. Chip AND es igual a crear chip binario de esta función, por ejemplo. Y entonces, cuando yo vaya a usar chip AND de list 1,1, me deberá devolver list de 1. Cuando vaya a usar chip AND de list 1,0, me deberá devolver list de 0. Porque 1 con 0 da 0. Cuando haga chip OR de list 1 de 1, me debe devolver list de 1, porque 1 OR 1 da 1. Y si hago chip OR de list 1,0, me debe devolver un 1, porque 1 o 0 da 1. O sea, estoy creando funciones, estoy creando chips, pero los chips son funciones que reciben listas y devuelven listas. Entonces las tengo que poder aplicar. Creando semisumadores. Entonces van en orden, no vayan haciendo la 1,1, luego la 1,2, no se pongan a hacer la 1, no, vayan en orden. Implemente la función half adder, es semisumador, que construya un chip correspondiente al semisumador. Entonces, half adder ni siquiera recibe parámetros, simplemente devuelve un chip, que es el chip correspondiente a un half adder, que ya los mostré allá arriba cómo se hace. Entonces, ustedes simplemente, si el half adder está hecho con un AND, con un no sé qué, entonces crean un chip AND, crean un chip, los enchufan como tienen que enchufarlos y devuelven un chip que haga esto. Si usted llama a half adder y luego le dice half adder de la lista 00, entonces le debe devolver la lista 00. Pero si dice half adder de la lista 01, debe devolver la lista 01. Si es half adder de la lista 10, debe devolver de nuevo que suma 0 y que la suma es 1 y que lleva 0 en carry. Y si es lista 11, entonces va a devolver 0 como la suma, el segundo es la suma, y el primero es el carry. Pero ustedes no tienen que hacer la función que hace eso, tienen que hacer la función que crea las funciones que hacen eso. Y luego verifican que hacen eso. ¿Sí? ¿Entienden? Bien. Creando sumadores completos, implemente la función full adder que construya un sumador completo. Entonces, full adder también devuelve un chip. Entonces,
Lo que hace full adder es hacer todas esas conexiones que hay ahí y devuelve eso. Y cuando eso lo devuelva, usted lo va a poder aplicar. Si yo hago full adder de lista 1, 1, 0, entonces me va a dar lista 1, 0 y así. Los que estaban allá arriba, los ejemplos que están allá arriba. Y construyendo un sumador n. Entonces, sumador n sí va a recibir un parámetro, que va a ser el número de bits. Entonces, con eso, usted devuelve un chip que hace que cuando usted lo vaya a usar, se dice adder de 1, entonces le devuelve un sumador de un bit. Y entonces, cuando le devuelva un sumador de un bit, quiere decir que recibe 2 números de un bit. Entonces, este es el primer número de un bit, este es el segundo número de un bit, este más lo que hace es concatenar estas dos listas para que quede claro cuál es el número de la izquierda y cuál es el número de la derecha. ¿Lo viste? Porque ya puede poner list 1, 1, pero no, lo quise poner así para que quede claro que uno es el número de la izquierda y otro el número de la derecha. O el de arriba y el de abajo en el ejemplo que yo hice. Y le va a dar los resultados que dice aquí. Pero puede crear un sumador de 2 bits. Entonces él recibe son listas de 2 bits y la suma. O puede crear un sumador de 3 bits, o puede crear un sumador de 4 bits, queda como el de arriba. Ya el resto es lo mismo que venía en el otro. Entonces, por favor, léanse el enunciado, medítenlo, háblenlo con su compañero de grupo y pregunten lo que quieran, por el foro, por correo, por lo que quieran. No esperen a que sea el próximo jueves para preguntar. ¿Sí? Pregúntenme. Yo me afano por contestarles. Ustedes me preguntan los sábados, los domingos, y yo puedo contestar, yo contesto. Porque sé que usted pregunta cuando usted está estudiando. Y a mí me gusta contestar cuando usted está estudiando. Salvo que yo esté durmiendo, contesto. ¿Sí? Ahora, hay gente que me pregunta a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, pues me toca contestarle al otro día, no tengo más que hacer. O hay gente que me pregunta el domingo a las 9 de la mañana o 10 de la mañana, yo estoy jugando baloncesto, cuando salgo a jugar baloncesto tal vez lo veo y lo pueda contestar. O sea, yo lo contesto lo más rápido que puedo. ¿Sí? Nunca 3 días después, eso sí pueden asegurarse. Trato de contestar el mismo día y al mismo momento, pero si no, lo más rápido que yo pueda. Porque sé que el que está estudiando necesita respuestas rápidas. A veces es lo bueno utilizar los foros, que en los foros puede que haya otros que respondan. ¿Sí? No solamente yo. Y bueno, eso es todo por hoy. Profe. Pregunta. Sí, a las 4 se abre eso de la rúbrica.